de quienes habla Jamie Hernández y les vamos a hablar sobre el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es el sistema de seguridad y salud en el trabajo? El sistema de seguridad y salud en el trabajo consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas basada en la mejora continua que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría, las acciones de mejora y el objetivo para ampliar, reconocer y evaluar los requisitos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo. En pocas palabras, se define como una disciplina que trata de prevenir las lesiones y enfermedades causadas por condiciones de trabajo y de la protección y promoción de salud de los trabajadores. También decimos que el sistema de seguridad y salud en el trabajo debe ser liderado y implementado por el empleador con la participación de los trabajadores, garantizando que a través de dicho sistema se puedan aplicar las medidas de seguridad y salud en el trabajo. El mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones, el medio ambiental laboral y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Para tal efecto, pues el empleador debe contar y debe abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales y también debe brindar la protección y la promoción de la salud a los trabajadores de las empresas a través de implementación de mantenimientos y mejoras de un sistema de gestión cuyos principios están basados en el ciclo PHBA, que significa planificar, hacer, verificar y actuar, de los cuales hablaremos más adelante. Dentro de los conceptos básicos de seguridad en el trabajo encontramos el concepto de peligro, riesgo, evaluación de riesgo, seguridad, salud, enfermedad profesional, accidente laboral y prevención. Como definición de peligro, se define como cualquier fuente, situación o acto con un potencial de producir un daño en términos a una lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al medio ambiente o a una combinación de estos. Este término se usa para describir algo que presenta en el lugar de trabajo que tiene el potencial de causar una lesión a los trabajadores, ya sea un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Riesgo lo podemos definir que se trata como una combinación de la probabilidad de que ocurra un evento a una exposición peligrosa o severa o se produzca una lesión o una enfermedad que puede causar debido a la exposición de un evento. Evaluación de riesgo se define como el proceso para definir los peligros derivados de las condiciones de trabajo. Se trata de un examen sistemático de todos los aspectos de las condiciones de trabajo, en donde se pueda identificar lo que puede causar las lesiones o daños, eliminar los peligros que puedan ser suprimidos, evaluar los riesgos que no se puedan eliminar inmediatamente y planificar la adopción de medidas correctoras. Como concepto de seguridad decimos que se trata o consiste en la situación de estar seguro, es decir, libre de cualquier daño o riesgo, aunque en la práctica es imposible de conseguir esta situación en su totalidad. Por lo tanto, la seguridad se debe entender como un determinado nivel de riesgo que puede ser considerado aceptable. Como término de salud, decimos que en relación con el trabajo no solo incluye la ausencia de afectaciones o enfermedades, sino que los elementos físicos y mentales directamente relacionados con el trabajador puedan afectar negativamente a la salud. Como enfermedad laboral, decimos que la enfermedad contraída como resultado de la exposición durante un tiempo o factor a agentes químicos, físicos o biológicos provenientes de la actividad laboral. Incluye cualquier dolencia crónica producida como resultado de un trabajo o una actividad laboral. Este tipo de enfermedad se identifica al demostrar que es más frecuente en un determinado sector laboral que en la población en general o que en otros grupos de trabajadores. Como accidente laboral, este se define o se trata de un suceso puntual en el curso del trabajo. Este puede ocurrir fuera de la empresa o causado por terceros, que produce daño físico o mental.
Como prevención tenemos que son todos los pasos o medidas adoptadas o preventivas en todas las fases de las actividades de las empresas para evitar o reducir los riesgos laborales. Dentro de la política de seguridad en el trabajo encontramos que este es el compromiso de la alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresada formalmente, que se define en su alcance y competitividad a todas las organizaciones. En cuanto a esta política, el empleador o contratante debe establecer por escrito una política de seguridad y salud en el trabajo que debe ser parte de las políticas de gestión de la empresa, con un alcance sobre todo con sus centros de trabajo y con todos sus empleados, independientemente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo contratistas o subcontratistas. Esta política debe ser comunicada a través del Comité Prioritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda la normativa vigente. De igual forma, esta política de seguridad y salud en el trabajo debe estar definida, debe estar firmada y se debe divulgar a través de un documento escrito. El empleador debe suscribir la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, la cual debe proporcionar el marco de referencia y establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, ellos deben como empresa socializar con todos sus trabajadores esta política y de ubicarla en una parte de la organización que sea visible y pues para que todos tengan conocimiento de ella. Dentro de los requisitos para la política de seguridad y salud en el trabajo, encontramos que se deben cumplir los siguientes. Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la empresa para la gestión de riesgos laborales. Ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y el tamaño de la organización. Debe ser concisa y redactada con claridad y estar fechada y firmada por el representante legal de la empresa. Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a todos los trabajadores y demás partes interesadas en el lugar de trabajo. Y debe ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse actualizada acorde a los cambios tanto en materia de seguridad y salud en el trabajo como en la empresa. Dentro de los objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo encontramos que la empresa debe incluir como mínimo los siguientes objetivos, con los cuales las organizaciones expresan su compromiso. Como primero, deben identificar los peligros, deben evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. Segundo, deben proteger la seguridad y la salud de todos los empleados mediante la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y en la empresa. Y debe cumplir con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. Dentro de los deberes o responsabilidades de los trabajadores, encontramos que conforme a la normatividad vigente, ellos deberán tener en cuenta las siguientes responsabilidades. Procurar el cuidado integral de su salud, suministrar información clara y veraz y completa sobre su estado de salud, cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y los riesgos latentes en su sitio de trabajo, participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido por el plan de capacitación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de la seguridad y salud en el trabajo. Dentro de los derechos de los trabajadores, encontramos que estos tienen derecho a un proceso de inducción y de entrenamiento en seguridad, pues antes de iniciar cualquier ocupación o obligación, el empleador debe informar sobre las políticas y las medidas de la seguridad de la empresa, sobre los factores de riesgos propios de la actividad económica y específicos al oficio, al igual que la forma de prevenirlos y controlarlos. Se tiene una garantía de la salud y de la seguridad desde el principio.
Si una maquinaria presenta fallas mecánicas, es necesario, antes de ponerla a trabajar, garantizar su buen mantenimiento y colocar sus guardas de protección, perdón. Si en las condiciones de trabajo dentro de la empresa existe un factor de riesgo como el ruido, es necesario los elementos de protección auditivo. La inducción y el entrenamiento de una persona que ingresa a una empresa o que es cambiada del puesto de trabajo debe ser integral, es decir, debe abarcar aspectos como la seguridad, la calidad y la productividad. Conocer las normas de seguridad es una condición necesaria para el desarrollo de la ocupación del trabajador y es consecuencia el logro de los buenos resultados para la empresa. Esto quiere decir que la realización de un trabajo bien hecho necesita que se haga con calidad y seguridad. Debe conocer claramente nuestro oficio y estar capacitado para hacerlo en la mejor forma de prevenir los accidentes de trabajo. Dentro de las obligaciones de los empleadores, encontramos que el empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde a lo establecido en la normatividad vigente. Dentro del sistema de gestión y seguridad en el trabajo, en la empresa, el empleador tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones. Definir, firmar y divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo a través de un documento escrito. Dar una asignación y comunicación de responsabilidades, es decir, que asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en seguridad en el trabajo a todos los niveles de la organización, incluido la alta dirección. Redirección de cuentas al interior de la empresa a quienes se les haya delegado responsabilidades del sistema de seguridad y salud en el trabajo. En el trabajo tiene la obligación de rendir cuentas intermitentemente en relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean considerados por los responsables. La rendición se hará como mínimo anualmente y debe quedar documentada. Se deben definir unos recursos, la definición de recursos financieros, técnicos y de personal necesario para el diseño, implementación, revisión, evaluación y mejora de las medidas de prevención y control para una gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Se debe cumplir con los requisitos normativos aplicables, es decir, que se debe garantizar que opere bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo, en armonía con los estándares mínimos del sistema obligatorio de garantías de calidad, del sistema general de riesgo laboral, de que trata el artículo 14 de la ley 1562 del 2012. Se debe dar una gestión de los peligros y riesgos. Debe adoptar la disposición efectiva para desarrollar las medidas de identificación de peligro, evaluación y valoración de los riesgos y establecimientos de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores y o contratistas en los equipos e instalaciones. Se debe generar un plan de trabajo anual del sistema de seguridad y salud del trabajo. Se debe diseñar y desarrollar el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el sistema, el cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y cronogramas de actividades en concordancia pues, con los estándares mínimos del sistema obligatorio de garantía de calidad del sistema general de riesgos laborales. Se debe dar una prevención y promoción de los riesgos laborales. El empleado debe implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades, así como debe proporcionar la salud en el sistema de gestión de conformidad a la normatividad vigente.
La participación de los trabajadores es muy importante, ya que debe asegurar la adopción de medidas eficaces y garantizar la participación de todos sus empleados y representantes al comité paritario o vigía de seguridad y salud en el trabajo, en la ejecución de la política, y también estos últimos funcionan y cuentan con el tiempo y demás recursos necesarios acorde a la normatividad vigente. Asimismo, podemos ver que el empleador debe informar a los trabajadores o a sus representantes del comité paritario, según corresponda de conformidad con la normatividad vigente, sobre el desarrollo de todas las etapas del sistema de gestión, e igualmente debe evaluar las recomendaciones emanadas en el mejoramiento del sistema. El empleador debe garantizar la capacitación de sus trabajadores en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las características de la empresa, en donde se va a identificar los peligros, donde se va a realizar la evaluación y valoración de los riesgos relacionados con el trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las situaciones de emergencia dentro de la jornada laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la prestación del servicio de los contratistas. Debe haber una dirección de la seguridad y salud en el trabajo. Debe garantizar la disponibilidad del personal responsable de esta área, cuyo perfil debe ser acorde con lo establecido con la normatividad vigente. El profesional en esta área debe tener o efectuar los siguientes requisitos. Es la persona que debe planear, organizar y dirigir y desarrollar y aplicar todo lo relacionado con el sistema de seguridad y salud en el trabajo, y como mínimo una vez al año se debe realizar una evaluación. Debe informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del sistema de seguridad y salud en el trabajo, y debe promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del sistema. Se debe implementar también una integración, es decir, que el empleador debe involucrar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo al conjunto de sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones en la empresa. Por su importancia, el empleador debe identificar la normatividad nacional aplicable al Sistema General de Riesgos Laborales, la cual debe quedar plasmada en una matriz legal que debe actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables a la empresa. ¿Cómo precaver o prevenir los accidentes? Por parte de las organizaciones se puede realizar una evaluación del riesgo como primer paso para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, para conocer cuáles son los peligros y que los trabajadores se encuentren, conocer cuáles son los trabajadores que se encuentran en situación de riesgo. En esta evaluación se puede decidir cuáles son las medidas de prevención necesarias y se establecen los términos para su adopción. Tras la evaluación del riesgo, se puedan disponer los riesgos evaluados correctamente para poder adoptar las medidas necesarias para cada peligro, y dependencia del grado del riesgo que supone y gravable del daño que puedan originar. Algunos factores del estudio son el lugar del trabajo, los equipos, las instalaciones, el transporte, la formación e información de los trabajadores, trabajos en alturas, incendios, explosiones, sustancias, etc. Resbalones, tropiezos y caídas, por lo general, son las principales causas de accidentes laborales e incidentes de la seguridad en el trabajo en todos los ámbitos. Por ello, deberá ponerse un especial interés en el mantenimiento de las instalaciones para prevenir este tipo de accidentes. Información y formación. Los trabajadores tienen derecho a recibir información preventiva acerca de los riesgos para su salud y seguridad en el trabajo, las medidas preventivas a adoptar, los primeros auxilios y procedimientos de emergencia en la empresa, así como recibir la formación preventiva necesaria del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, las responsabilidades de los empleadores y los peligros y riesgos específicos, así como de las medidas preventivas y los equipos de protección.
Por parte de los empleados, ellos también pueden tomar medidas para prevenir los accidentes laborales como la información, donde dice que todos los trabajadores tienen derecho a recibir información a los riesgos de salud y seguridad, y medidas de primeros auxilios en procedimientos de emergencia. Además, tienen la obligación de informar acerca de los elementos, de las situaciones de elementos o situaciones en su lugar de trabajo que presenten algún peligro, tanto en temas de equipos, instalaciones, transportes, etc. Es responsabilidad de los trabajadores velar por su propia seguridad, teniendo en cuenta la formación y las instrucciones recibidas por parte de la empresa, utilizando correctamente las instalaciones y los equipos de trabajo, utilizando los equipos de protección individual puestos a su disposición y utilizando los dispositivos de seguridad de forma correcta. Bueno, yo les voy a hablar sobre el ciclo PHBA. ¿Qué es el ciclo PHBA? Son etapas que permiten el mejoramiento continuo a través de unos pasos. Son planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Qué es planificar? Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinar ideas para solucionar los problemas que surgen. Hacer. Implementación de las medidas planificadas. Verificar. Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados deseados. Actuar. Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y la salud de los trabajadores. Continuamos con las obligaciones de las administradoras ARL. Dentro de las obligaciones que le confiere la normatividad vigente en el Sistema General de Riesgos Laborales, capacitarán al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, COPAS, o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en los aspectos relativos, y presentará asesoría y asistencia técnica a sus empresas y trabajadores afiliados en la implementación del presente decreto. Bueno, a continuación vamos a definir qué es un accidente de trabajo. Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión de trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. ¿Qué vamos a hacer en caso de tener un accidente en el trabajo? El trabajador debe informar al jefe de inmediato y dar su versión por escrito sobre lo que le pasó. Para eso existe un formato de reporte de accidentes. El trabajador debe recibir los primeros auxilios pertinentes en su momento de haberse accidentado. La empresa llamará a la línea de asistencia médica de la ARL y se contactará con la IPS para informar acerca del accidente. El trabajador debe dirigirse a la IPS asignada por la ARL para la atención inicial de la urgencia. El área de gestión humana diligenciará el FURAT, que es un formulario único de reporte de accidente de trabajo. El reporte de accidente debe realizarse en un lapso no mayor a 24 horas. ¿Qué es una enfermedad laboral? La enfermedad laboral es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar, o sea, en el medio en el que se mueve nuestro empleado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el COPAS. ¿Qué es el COPAS? El COPAS es el organismo que se encarga de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa a través de actividades de promoción, información y divulgación. Es decir, garantiza que los riesgos de enfermedad y accidente derivados del trabajo se reduzcan al mínimo. Está regido por el Decreto 614 de 1984, Resolución 1016 de 1989, Decreto Ley 1295 de 1994, Ley 1562 del 2012 y el Decreto 1443 del 2014. El objetivo central del COPAS
Su pertenencia al comité es apoyar las obligaciones del empleador y generar compromiso, sentido de solidaridad y preocupación por sí mismo y por los compañeros de la empresa, ayudando a identificar y solucionar las condiciones de trabajo que generen riesgos para todos. Asimismo, el COPAS representa uno de los tantos canales de comunicación que deben existir entre trabajadores y empleadores. En esa medida es un espacio de socialización. Lo primero que debe saber es que si usted es trabajador de una empresa, sin importar su rango o función, tiene el derecho y el deber de participar activamente en el COPAS. Se llama paritario porque está formado por igual número de personas, en representantes del empleador y de los trabajadores. Paritario se refiere a paridad, igualdad y equidad. Es por esto que se le ha dado este nombre. Bueno, en cuanto a las reuniones del comité, solo asistirán los miembros principales. Los suplentes asistirán por ausencia de los principales y serán citados a las reuniones por el presidente del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, COPAS. Los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, COPAS, se reunirán por lo menos una vez al mes en la empresa y durante el horario de trabajo. Adicional a ello, el empleador se obligará a proporcionar cuando menos 4 horas semanales dentro de la jornada normal de trabajo de cada uno de sus miembros para el funcionamiento del comité, actividades e inspecciones. El comité debe reunirse extraordinariamente en caso de accidentes graves o riesgo inminente, con la presencia del responsable del área donde ocurrió el evento o se determinó el riesgo dentro de los 5 días siguientes a la ocurrencia del hecho. Artículo 7, Resolución 20 del 2013. Artículo 7, Resolución 2013 de 1986. El éxito del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo está condicionado por el trabajo en equipo y la participación activa, responsable y constructiva de todos los miembros de la empresa. Bueno, gestión de riesgo. La gestión de riesgo ocupacional permite mitigar los riesgos existentes en una organización hacia la reducción de los incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades laborales y las pérdidas asociadas, ayudando a incrementar su productividad. También es un proceso estructurado para el manejo de las incertidumbres relativas a una amenaza, de manera que se maneje y mitigue el riesgo utilizando recursos gerenciales, llevando el riesgo a niveles que se consideren aceptables, teniendo en cuenta el contexto o hábito existente. Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial. Bueno, la batería para evaluar el riesgo psicosocial es una herramienta que permite evaluar el riesgo intralaboral, extralaboral y el estrés al que se enfrenta el trabajador. La aplicación de este instrumento y el análisis que de los resultados realice un psicólogo ocupacional permitirá determinar el programa a seguir en cada empresa. Procesos de construcción de la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial. El equipo técnico encargado del diseño de los instrumentos de la batería estuvo integrado por psicólogos con formación y experiencia en evaluación de factores psicosociales y en diseño y en validación de pruebas psicotécnicas. También formaron parte profesionales en estadística. El proyecto fue dirigido por el Subcentro de Seguridad Social y el Riesgo Profesional de la Universidad Javeriana. Modelo de análisis de los factores psicosociales. La construcción de la batería de estos instrumentos partió de la definición de factores psicosociales que presentaba la Resolución 2646 del 2008, cuyo texto es el siguiente. Los factores psicosociales comprenden los aspectos intralaborales, extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales o características intrínsecas al trabajador, los cuales en una interrelación dinámica mediante la percepción y experiencia influyen en la salud y el desempeño de las personas. Dicha definición permite distinguir 3 tipos de condiciones: intralaborales, extralaborales e individuales.
Bueno, compañeros, eso fue ante la exposición. Ahorita a continuación les vamos a explicar y vamos a jugar. Bueno, nuestro juego consiste